Muy bien, bienvenidos a este día 12 del estudio bíblico. Hoy vamos a aprender sobre todo de la confianza en Dios. Invoquemos al Espíritu de consuelo, Espíritu que nos invita a entregarnos al Padre como Jesús. Fuego santo, quema en mí el deseo de aquello que no viene de vos, sino de mí. Quiero más de vos, menos de mí. Proclamamos Lucas 12. Mientras tanto se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir dirigiéndose primero a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que, después de matar, tiene el poder de arrojar a la gehenna. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios. Después dijo a sus discípulos: por eso les digo, no se inquieten por la vida pensando qué van a comer, ni por el cuerpo pensando con qué se van a vestir, porque la vida vale más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos: no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más vale ustedes que los pájaros? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un instante al tiempo de su vida? Y si aun las cosas más pequeñas superan sus fuerzas, ¿por qué se inquietan por las otras? Fíjense en los lirios: no hilan ni tejen. Sin embargo, les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber. No se inquieten, porque son los paganos de este mundo los que van detrás de esas cosas. El Padre sabe que ustedes las necesitan. Busquen más bien el reino, y lo demás se les dará por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten, y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidos con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirles apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica,
los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores, a las sirvientas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada. Lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le piderá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Dijo también a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en occidente y ustedes dicen que enseguida que va a llover, así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte al magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entrega a la guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, estamos en esta sección del Evangelio de Lucas, que es el camino a Jerusalén. Jesús asciende y va con los discípulos y les va enseñando. En esta sección del capítulo 12 hay muchas enseñanzas, si quieren, desconexas, pero el hilo que invito a que tengas al mirar este capítulo 12 es el tema de la provisión de Dios, la providencia. Provisión quiere decir que Dios te va a dar, y providencia quiere decir que Dios ve más allá, providente. Él tiene la capacidad de ver tu vida en perspectiva. Él ya está viendo lo que vas a necesitar en 1 año, en 10 años, y Él te va a ir ya preparando hoy tu futuro. Entonces, en primer lugar, Jesús nos recuerda en el versículo 6 que Dios no se olvida de nosotros, que Dios nos conoce. Dice, ¿no se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Y ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. En primer lugar, Jesús, que conoce bien al Padre, nos recuerda cuánto nos ama y cuánto nos quiere el Padre. Él dice, fíjate cómo los pájaros no se caen del cielo y no se venden, que se venden por 2 monedas, o sea que son baratos. Dios no se olvida de cada pajarito y Dios cuida a cada pajarito. Bueno, así te cuida a ti. Y Dios tiene contado todos tus cabellos. Él te conoce, conoce lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas. No eres un número más. Te conoce de modo muy personal y de modo muy profundo. Segundo, el Señor dice que Él habla del pecado contra el Espíritu Santo. Él dice, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo?
es no confiar en el perdón y la misericordia de Dios, endurecerse en la soberbia, no ser capaz de recibir por medio del arrepentimiento el perdón de Dios. Esto lo puedes encontrar en el Catecismo, en el numeral 1864. Catecismo de la Iglesia Católica 1864. Muy bien, una segunda enseñanza de la provisión que nos da Jesús es la enseñanza de la unción del Espíritu Santo, la provisión que el Señor da de su Espíritu. Dice, cuando los lleven ante las sinagogas, las autoridades, no se preocupen de qué van a decir. El Espíritu Santo te va a enseñar lo que tenés que decir en ese momento. Es muy importante confiar en la unción del Espíritu Santo. Si tú confías que Dios te va a ungir, te va a iluminar, te va a dar las palabras indicadas, vas a vivir con menos preocupación y con más paz. Créemelo, si tú confías en la unción de Dios y en la unción del Espíritu Santo, vas a ver que vas a vivir con mucha paz. Que situaciones que tienes que tomar una decisión, palabras difíciles que tienes que decir, confía que Dios en el momento indicado, Él te va a ir guiando y te va a ir ungiendo. Muy bien, una tercera área de la provisión es el área de lo material, de las cosas materiales. El Señor habla de una parábola. Recuerden, Jesús en Lucas habla mucho por parábolas de el rico insensato, que es justamente alguien que no confiaba que Dios le iba a dar lo material y por eso tenía que acumular y por eso tenía que guardar todo en graneros. Fíjate qué egoísta que es este rico. La avaricia te hace muy egoísta, ¿no? Dice, muchas veces dice mis graneros, mis bienes, mi trigo, mi alma. Es todo acerca de él y es todo acerca de guardar lo que tiene. Y Dios le dice, insensato, esta noche vas a morir. ¿Para quién será lo que has amontonado? Todo esto que has amontonado, ¿a quién va a ir? Y después dice, esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Y por el otro lado, en el versículo 33, él dice, vendan sus bienes y denlos como limosna. Así vas a tener un tesoro en el cielo, un tesoro en el cielo, donde la policía no puede acercarse. O sea, el rico insensato acumulaba para sí y todo lo que acumuló se le perdió. En cambio, el que es generoso, el que da limosna, el que entrega, el que da su tiempo, el que da sus cosas, es alguien que va acumulando en el tesoro del cielo. Todo lo que tú entregas en esta vida es lo que te quedas. Es una paradoja del Evangelio. Todo lo que tú entregas, lo que das a los demás, es lo que queda para ti. Cuando tú eres generoso, cuando tú das las cosas, es como que las empiezas a poseer de cierto modo. Entonces la tercera enseñanza de la provisión de Dios es cuidado con ser muy avaro, cuidado con buscar confianza, paz interior por medio de acumular cosas. Y bueno, una cuarta enseñanza es el clásico sermón de la confianza en la providencia, que está también en Mateo 6 en el Sermón de la Montaña. Pero es un sermón que vale la pena mucho meditar y meditar. O sea, Jesús dice, no, no se inquieten por qué van a comer, qué van a vestir. Él dice, la inquietud es totalmente inútil. Cuando tú te inquietas, te atolondras, pierdes la paz, como le pasó a Marta en Lucas 10:38, si te acuerdas. Él dice, no, tú tienes que confiar. Mira los pájaros, mira los lirios, Dios los viste, Dios los alimenta. Cuánto más Dios te va a alimentar y te va a vestir a ti. Y él dice, si te preocupas mucho de qué comer, de qué beber, si te inquietas mucho por esas cosas, esos son los que no creen, los paganos de este mundo. Viven con la mente solo en el comer y en el vestir. Dice, el Padre sabe lo que vos necesitas. Buscá el reino de Dios y todo lo demás se te dará. Obviamente que hay que trabajar y hay que hacer lo que tenemos que hacer para proveer. Dios no quiere que no hagas nada. No es una pasividad total. Pero hacerlo confiando y que tu prioridad sea buscar el reino de Dios. Muy bien. Y la cuarta y última enseñanza acerca de
La provisión es lo que se llamaría la provisión escatológica, la provisión después de esta vida. Él da el ejemplo de una boda y de un banquete. Recuerden que Lucas habla mucho de los banquetes. Y él dice que al que es fiel, al servidor que espera a su Señor velando, el mismo Señor recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Si tú eres fiel a Dios en esta vida, hay una promesa aquí. Si tú eres servidor en esta vida, eres fiel al Señor y confías en Él, hay una promesa de que Él te va a servir a ti. Se va a poner a la mesa en el cielo a servirte a ti. Qué impresionante. Confiar que Dios también va a proveer bendición, alegría, gozo en el cielo un día que lleguemos a verlo a Él cara a cara. Muy bien, la herramienta espiritual para la vida de oración es hacer oraciones de confianza. Todos tenemos tendencia a la avaricia, a la ansiedad, a la inquietud, al control, miedo que nos falte algo. Y la respuesta a eso es la oración de confianza, la oración de abandono, entregar las cosas a Dios, ponerlas en sus manos, ser hombres de fe, hombres que confían que Dios nos conoce, nos ama, nos cuida y que siempre va a proveer. Y para eso hay oraciones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, Salmo 23, las letanías de la confianza, Jesús en ti confío. Y sobre todo, los invito a que hoy hagamos la oración de abandono del santo Charles de Foucault. La leo como oración final y te invito a que en el día la repitas lentamente. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza. Bendiciones, hermanos, confía y entrega tu vida a Dios y nos vemos mañana.